Gracias por prepararse desde tan temprano para este tiempo de reflexión. Bueno, vamos a comenzar como siempre, colocando este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos este tiempo delante tuyo, Señor. Nos disponemos a aprender, nos disponemos a lo que tú quieras hacer en este tiempo, Señor. Queremos ser mansos, Señor. Queremos ser humildes, tener ese carácter que el Señor tuvo, que siempre tú fuiste el centro de su atención, tú siempre lo buscaste, siempre, Señor Jesús, siempre te acercaste al Padre con reverencia, siempre te apoyaste en Él. Señor, a pesar de que tú eres Dios hecho hombre, Señor, tú siempre le diste el lugar al Padre. Siempre mantuviste una relación constante con Él. Y por eso esta mañana estamos aquí. Queremos que esa relación nuestra con Dios sea avivada, sea cada vez más estrecha. Y es por eso que a través de tu palabra tú nos revelas lo que tienes en tu corazón, Señor, hacia tus hijos. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos conocerte cada día más, aprender de ti, Señor, y ser, Señor, como el diseño que tú tuviste para tu pueblo. Tú dijiste que habías creado al hombre a tu imagen y semejanza. Y eso habla de un diseño que se ajusta, Señor, al deseo de tu corazón de tener una relación íntima con el hombre. Así que gracias por este espacio que nos concedes, por este nuevo día, este nuevo tiempo que nos da, Señor, para abrirnos, Señor, al conocimiento de tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, todos sabemos que para mucha gente, para cada persona tal vez en la tierra, hay un Dios. Todos creemos en algo, aun aquellos que dicen no hacerlo, ellos creen en algo. Hay quienes creen en Alá, creen en Buda, otros creen en el intelecto. Pero todos creemos en algo, porque el hombre, el ser humano, fue diseñado, fue creado un ser espiritual, de modo que siempre ese elemento está presente en la vida del hombre. Si vamos a las tribus más remotas, siempre vamos a encontrar que ellos adoran algo, que ellos invocan algo, que ellos rinden culto a algo. Pero el ser humano fue diseñado para adorar. Solamente que el hombre, al no conocer al verdadero Dios, adora cualquier cosa. Puede adorar desde una piedra hasta una persona, hasta aún un trabajo. Llega a convertirse en el Dios de las personas. Pero vamos a hablar ya más puntualmente acerca de algunas religiones. ¿Cuáles son las premisas de las religiones? ¿Cómo podemos saber? Algunos dirán, bueno, ¿cómo sabemos cuál es el Dios verdadero? Si cada uno dice que el Dios suyo es Dios verdadero. Ahora yo les pregunto, seguramente si esa duda está en el corazón de las personas, yo siento que el carácter de Dios es el que lo identifica. Un ejemplo, para el Islam, la premisa fundamental para sus creyentes es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es el último mensajero de Alá. No hay más Dios que Alá y Mahoma es el último mensajero de Alá. Esa es la premisa bajo la cual los musulmanes caminan. No dice mucho, pero ese es el centro. Dice, no hay más Dios que Alá y punto. Dios, un Dios impersonal, un Dios lejano que dejó unos mandatos para ellos. Unos mandatos, la mayoría de ellos, de guerra, aunque muchos dirán no es cierto, el Islam no es una religión de guerra, pero basta con ir al Corán y allí se darán cuenta que efectivamente es una religión de guerra. La yihad es continuamente mencionada, es un llamado a la guerra continuamente. El budismo tiene como premisa superar el sufrimiento, evitar el sufrimiento, evitar las consecuencias de acciones negativas, y habla mucho acerca del ciclo de muerte. Ellos creen en la reencarnación.
¿sí? Ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad, de tratar de alcanzar un nivel espiritual del tipo Buda. Aquellos que logran entender cuál es la felicidad y cómo superar el sufrimiento y que llegan al conocimiento de sus, digamos, identidades pasadas, son llamados Budas. Prácticamente ese es el centro del budismo. El hinduismo tiene la creencia que la vida es determinada por las acciones del pasado. Eso es lo que dice el hinduismo, ¿cierto? Si tú te portas bien ahora, vas a reencarnar y vas a tener una vida coherente con la vida que viviste anteriormente. Así que imagínense, los que viven mal estarán diciendo que su vida anterior fue muy mala. Bueno, estas son algunas de las premisas de solo unas cuantas religiones. El cristianismo, personalmente yo no lo tomo como una religión. El cristianismo tiene como premisa la siguiente, y es el eje de nuestra fe es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he leído mucho acerca de otras religiones y nunca me encontré con un Dios que tuviese tal cercanía con los suyos, que tuviese un corazón tan dispuesto para estar cerca a su creación. Así que la premisa del cristianismo, no inventada por hombres, dice, porque la Biblia dice que la Biblia en su totalidad fue inspirada por Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande el amor de Dios por su creación, por los hombres, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una fe en un Dios, no en un Dios, en el Dios de amor. Porque no conozco otro Dios y no lo he visto, a pesar de todo lo que haya estudiado acerca de este asunto, otro Dios que diga: yo los amo, estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Ustedes son valiosos para mí, los he valorado más que mi propia vida. Lo que yo más amo es mi Hijo y lo doy para que ustedes tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y no es una fe excluyente como algunos dicen. Al contrario, dice: todo aquel que en Él cree. De tal manera amó Dios al mundo entero. No lo hizo pensando en unos pocos, lo hizo pensando en toda la humanidad. Y dio a su Hijo para que todo, absolutamente todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. También en ninguna otra religión he encontrado principios como el que les voy a leer a continuación, cuando Jesús decía: y Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. He encontrado acerca de las religiones que el eje central es el comportarse bien, es el tener unos principios éticos, unos valores, y ya. Pero no he encontrado una religión en donde Dios mismo esté dispuesto a dar su vida por aquellos a quienes creó, que por cierto han obrado mal, que por cierto hemos obrado perversamente, que hemos actuado en total contrariedad, hemos contrariado sus mandatos, hemos contrariado sus leyes. Pero Él dijo: yo envío a mi Hijo, doy a mi Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea que Él fue a la cruz y tuvo que pagar por sus pecados. Todo aquel que crea que esa obra es tan grande y tan maravillosa, que no solamente cubre nuestros pecados, nos hace inocentes, sino que nos limpia del pecado y nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y no conozco una religión que diga: el amor es el centro, en el amor tú vas a cumplir
En el amor tú vas a cumplir la justicia de Dios. Y no he encontrado una religión que sea tan coherente. Yo experimenté muchas cosas antes de volverme a Jesucristo, antes de que Cristo me llamara. Y la primera digamos, experiencia coherente con las Escrituras se dio antes de que yo siquiera conociese la Biblia. Y es que dice, no me buscaron ustedes no me buscaron. Fui hallado de quienes no me buscaban. Porque no me buscaban ustedes, sino que mi Padre fue el que los trajo a mí. Jesús nos dice, nos enseña que no estábamos buscando nosotros a Dios. El hombre no tiene en su naturaleza el deseo de buscar a Dios. Por eso Dios tiene que buscar al hombre. Y yo lo viví de primera mano cuando tuve ese encuentro personal con Dios, justo cuando yo menos estaba interesado en Dios. Por eso dice, y fue el amor de Dios el que le atrajo a mí y el que me atrajo a él. Dios es Dios de amor. Nosotros vemos en Lamentaciones 3, 31 al 33, dice que porque Dios no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios aflige, Dios permite aflicción. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué padre disciplina a su hijo? ¿Qué padre le aplicaría una disciplina dolorosa a su hijo por puro gusto? Si nosotros siendo malos no lo hacemos, ¿cuánto más Dios que nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Dice que padre que ama a su Hijo no lo disciplina. Por eso dice, el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias y no lo hace de manera voluntaria. ¿Ustedes se imaginan nosotros vivir en una vida cómoda, bien de salud, bien económicamente, emocionalmente, lejos de Dios? Lejos de Dios. Por eso para muchos la bendición más grande ha sido una enfermedad, y esto parece contradictorio y es paradójico, que ha sido una enfermedad la que le ha permitido a las personas, a muchas personas, reconocer que necesita a Dios, reconocer que hay un Dios todopoderoso de quien yo dependo, quien me ama y quien espera que yo pase toda mi eternidad con Él. ¿Quién lo dijera que fue una situación económica la que me atrajo a Dios, la que me llevó a decir, ya no puedo con esto? ¿Quién lo diría que fue un corazón roto el que me llevó a decir, Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Cuando antes decía, Dios no existe, Dios no está interesado en mí. Si Dios existe, es un Dios lejano, o es un Dios castigador, o es un Dios perverso, porque mire todo lo que permite en el mundo. Dios no aflige voluntariamente, y muchas de las cosas que suceden no las envía Él necesariamente, pero las permite. Yo me imagino el contexto actual en el que estamos viviendo, en donde muchos, tras el temor de la enfermedad, hoy están diciendo, Señor, yo necesito que cuides mi familia, necesito que cuides de mis hijos, yo no quiero que ellos se enfermen. O cuántos allá en la clínica, muy enfermos, incapaces de traer respuesta a sí mismos, dicen, Señor, si tú eres real, Señor, si tú eres real. Y entonces tienen la oportunidad de conocer a Dios, porque Él no desecha para siempre. Son esas circunstancias que a veces Él tiene que permitir. A veces un padre tiene que permitir escasez en sus hijos para que ellos al menos se acerquen, aunque sea para pedirles. Él da su amor y lo da a pesar de que es inmerecido. Miremoslo en Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿Qué es el amor? Mucha gente dice, yo estoy enamorado, es que tengo un profundo amor, hice una locura por amor. Pero a veces tenemos
concepto equivocado de lo que es el amor, pero el Señor nos cuenta en qué consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Un amor que se da inmerecidamente, como el amor de un padre, de una madre, hacia un bebé que acaba de nacer, que no ha hecho nada bueno, no ha hecho nada por ello, simplemente existe. Su mera existencia ya es un motivo para enternecerlo a uno, ya es un motivo para mover nuestro corazón hacia Él. Y en eso consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios o que hayamos hecho algo por Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Y no nos amó cuando estábamos orando, cuando estábamos buscándolo. Nos amaba aún cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Es un amor no solicitado, es un amor que nadie está diciendo, Señor, por favor, ámame. Oh, Señor, si tú me amaras. Nadie tiene que convencer a Dios de que le ame. Vemos allí en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No he encontrado eso en ninguna religión. Es un Dios personal, un Dios que a pesar de nuestra condición, envía a su Hijo, muere por nosotros, y Él dice, es esta la manera como Dios manifiesta su amor. Y algunos dicen, bueno, pero Dios en realidad me amará. Yo no creo que Dios me ame, yo he sido tan malo, he cometido tantos errores, yo no soy digno. Pero el amor no se le da a los que son dignos. El amor real se da aún a los que somos indignos. Por eso aún Él nos motiva y dice que amemos a nuestros enemigos. Y es que hay poder en ello. El amor es el que transforma. Si una persona no es sensible al amor de Dios, difícilmente su vida va a manifestar sanidad, difícilmente su vida va a ser transformada. Es el amor el que transforma. No le fue el amor que Dios nos profesa en su palabra, no fue dado a un grupo en particular. Por eso recuerden, Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos y Él nos amó aún en ese estado. Lo vemos ahí en Efesios 2, del 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante o las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese que hay personas que creen que Dios tiene preferidos. Dicen, no, es que Dios prefiere a estas personas, este porque es buena persona, este ha sido un buen hijo, Dios lo quiere más. Dios dio su Hijo no por los buenos, Dios dio su Hijo por los malos. Porque los buenos, los sanos no necesitan médico. Pero como ninguno de nosotros podemos decir que somos sanos, que somos buenos, entonces podemos concluir que Él envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Porque de tal manera nos amó Él. Y Él es rico en misericordia, aún estábamos muertos en nuestros pecados y esa muerte se manifestaba en que éramos inconscientes de Dios, insensibles a su presencia, insensibles a su amor, impermeables a ese amor. Pero como Él nos amó antes que nosotros le amáramos a Él, Él envía a su Hijo para que al ir a la cruz terminara allí con todo lo que nos separaba de Él. Toda la maldad que habíamos hecho en el pasado fue perdonada porque la justicia de Dios tuvo lugar allá en la cruz. Ahora podemos acercarnos a Dios y disfrutar de ese amor. No hay nada que nos impida ese amor. ¿Qué nos puede impedir acercarnos
a un amor que excede todo conocimiento. Es un amor que no lo podemos ni siquiera describir porque es inefable, no se puede mencionar, no se puede medir siquiera. Lo vemos en Efesios 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La única forma de llenarnos de la plenitud de Dios es conociendo el amor de Cristo. Y no lo vamos a conocer porque otros nos lo cuenten. Es necesario que en esa relación personal con Él, que en ese caminar diario con Dios, podamos percibirlo en todas las cosas. Y es que desde que abrimos los ojos ya estamos viendo la misericordia y el amor de Dios. Desde que nos podemos levantar estamos viendo la misericordia de Dios. Cada segundo que Él está haciendo, lo está haciendo por amor a ti. Ese es un amor que excede todo conocimiento. Que Dios se despoja de sí mismo, viene a la tierra, toma forma de hombre, recibe en sí mismo todos nuestros pecados, muere por los culpables. El inocente muere por los culpables. Nos restaura, nos rescata, nos salva, nos reconcilia con Dios y nos llena de gloria, porque eso es lo que ese Dios de amor hace por nosotros. No existe absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera nuestros pecados nos pueden separar del amor de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que nos resistimos a ser amados. Pero de parte de Dios, nada puede impedir que nos ame. Recuerden que no nos amó por buenos. No nos amó porque éramos buenas personas. Él nos ama porque Él es amor. Dios es amor. Dice en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si tú dudas del amor de Dios, si tú en tu corazón vacila, ¿será que Dios de verdad me ama? Solamente mira a Jesucristo allá en la cruz, porque Él fue por ti. Él fue por ti allá, dijo, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Mira cuán grande amor Dios nos ha dado, que nos dio a su Hijo unigénito. Su amor es eterno. Su amor no tiene fin. Es inconmensurable, no lo podemos ni describir siquiera. Jeremías 31:3 dice que Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te prolongué mi misericordia. Todas las situaciones que tú estás viviendo ahora, todo lo que has experimentado, todo lo que vas a vivir de aquí en adelante, está relacionado con el amor de Dios. Las victorias, y si tú consideras que has tenido derrotas, todo ello aún era parte de ese plan de Dios, de atraerte a Él. Porque da la impresión de que Dios no pudiese vivir sin nosotros. Siendo Dios, siendo autosuficiente, decidió colocar al hombre como objeto de su amor. Y no solo la humanidad en su totalidad, sino que Él es Dios personal, que no tiene problema y que anhela antes manifestar el amor de corazón a corazón. Y recíbelo hoy de parte de Él. Él te quiere decir, Dios te ama, Dios sabe que te has equivocado, Dios sabe que yo me he equivocado, pero nada nos puede separar de su amor, nada. Y ese amor tiene que hacerse tangible para ti. Ese amor tiene que hacerse real para ti. En una relación diaria, continua, en donde eres consciente de Él. La Biblia dice que los pensamientos que Él tiene acerca de ti
y de mí son incontables. Son demasiados, no se pueden contar. Todo el tiempo Él está pensando cómo hacerte bien, cómo bendecirte. Y dije, ¿cómo los bendeciré? ¿Cómo los llamaré? ¿Cómo los haré mis hijos? Y dijo, ya se los llamaré hijos, y ellos me llamarán a mi Padre, y nunca más se apartarán de mí. ¿Cuántas veces quise juntarlos, como la gallina junta sus polluelos? El amor de Dios está manifestado allí en las Escrituras y en todo lo que existe, porque aunque no tuviésemos las Escrituras, todo da testimonio de ese amor inconmensurable, de ese amor que no podemos describir, de ese amor que no lo podemos, que no se estudia. Es un amor que es necesario experimentarlo con Él. Y Él dijo, de esta manera se cumple la justicia de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el Dios que yo he conocido. Ese es el Dios a quien yo he servido. Ese es el Dios a quien yo quiero servir. Y ese es el Dios con quien yo quiero estar todos los días de mi eternidad. Y lo puedo empezar a vivir desde acá. No tenemos que morir para descubrir que Dios nos ama. Tal vez tengamos que morir a nosotros mismos, a tanto prejuicio, a tantas ideas religiosas que hemos traído, en donde tenemos que ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios no se gana, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios, así como un bebé no tiene que hacer nada para ganar el amor de sus padres. Tenemos que sacar eso de nuestra mente y de nuestro corazón y permitir que ese amor de Dios permee nuestras vidas. Así como Él nos dijo, si Él nos dijo, amen a sus enemigos, pues Él no nos considera sus enemigos. Él nos considera sus amigos. ¿Cuánto más si hacemos lo que Él nos dice? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Pero el hecho, ni siquiera la desobediencia puede hacer que Dios te odie. La desobediencia trae consecuencias por sí misma. Dios tiene que disciplinarnos como el padre que disciplina a sus hijos. Pero el amor de Dios es incondicional. Las consecuencias de nuestros actos ciertamente tendrán consecuencias. Nuestras decisiones tendrán consecuencias. Pero independientemente de eso, el amor de Dios es indescriptible. Así que vamos a aprovechar. ¿Por qué no aprovechamos el hecho de saber que Dios nos ama? Esa es la garantía más grande que nosotros tenemos. Que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios, el que creó todo, el que está por encima de todas las cosas, me ama como dice que me ama, y es un hecho, entonces, ¿qué podrá causarme temor? Por eso el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Puede ser que esté enfermo, pero Dios me ama y está aquí conmigo, y sus pensamientos para conmigo son de bien y no de mal. Puede ser que esté pasando por una situación económica, pero Dios me ama y su amor no le va a permitir dejarme abandonado por ningún motivo. El amor de Dios por mí es mi garantía de que su fidelidad siempre me acompañará. Pero necesito conocer ese amor de primera mano. No dejes que te lo cuenten, ve y experiméntalo. Habla con Él sobre este asunto, habla con Él sobre lo que hoy has escuchado. Pero pídele que te abra tus ojos, tu entendimiento y sobre todo tu corazón, para que puedas recibirlo en libertad. Vamos a darle gracias a Dios por ese amor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por amarnos como lo haces. Permítenos ser sensibles a ese amor y ayúdanos, Señor, a que seamos entendidos, a que, Señor, allá en la intimidad contigo, allá en ese lugar secreto, podamos descubrir de primera mano, ya no como teoría, ya no como una instrucción religiosa, sino que podamos tener esa relación de padre e hijo, de hermanos, porque también te manifestaste como hermano, te manifestaste como amigo,
Te manifestaste como el novio de la iglesia. Te manifestaste como nuestro Creador. Te manifestaste como todo aquel que viene a suplir esa necesidad de relación personal que el ser humano tiene. El ser humano necesita amigos, el ser humano necesita de un padre, de una madre, el ser humano necesita de un hermano, pero tú viniste a suplir para cada una de esas necesidades. Cada aspecto del carácter del ser humano que nosotros necesitamos está en ti, pero sobre todo el amor tuyo es el único que viene a saciar un corazón. No van a ser las propiedades, no van a ser las riquezas, vas a ser tú, Señor, es tu amor, y es tu amor el que nos da seguridad y certeza de que ya somos victoriosos en Cristo. Así que gracias te doy, Padre, por todos aquellos que están escuchando en esta mañana. Gracias por todos aquellos que están allá afuera, Señor, sirviéndote desde sus profesiones. En esta mañana quiero pedirte, Señor, por las personas que están laborando en los hospitales, en las clínicas. Oro para que aquellos que te conocen te den a conocer a través del amor. El amor es el medio por el cual la gente puede conocer que Dios es real. Es lo que el amor produce en un corazón, lo que transforma y lo que da evidencia de que ese Dios de amor a quien estamos siguiendo es real y está interesado en cada uno de nosotros. Que aquellas personas que te sirven, Señor, que trabajan para ti, oro por los guardas de seguridad, Señor, para que ellos te presten un servicio a ti con integridad, que tú los protejas en sus labores, y por cada profesional y por cada labor que se ejerce en la tierra, Señor, toda ella se haga con amor, para que tu carácter, para que tú, Señor, seas manifestado al mundo a través de tus hijos por medio del amor. Te lo pido, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Nos vemos mañana, si es la voluntad de Dios, a esta misma hora, a las 6 de la mañana. Que tengan un feliz día.